Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. ¿Se imaginan poder asomarse un poquito a los recuerdos más preciados de una estrella de su calibre? Pues prepárense, porque hoy vamos a hacer precisamente eso. Demet ha estado abriendo su corazón en una entrevista exclusiva para una revista italiana, y créanme, lo que ha compartido es pura magia. Así que si son fans de Demet, si les encanta el cine y la televisión turca, o simplemente disfrutan de historias humanas y conmovedoras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese super botón de suscribirse aquí abajito y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. La entrevista se publicó en una prestigiosa revista italiana, y el foco principal fueron sus recuerdos más preciados. Y cuando digo preciados, me refiero a esos momentos que la han marcado, que la definen, que la hacen ser la mujer y la artista que es hoy. A menudo vemos a las celebridades en la alfombra roja, en la pantalla, deslumbrantes y perfectas, pero rara vez tenemos la oportunidad de ver esa parte tan íntima y vulnerable de su vida. Demet ha sido increíblemente generosa en compartir estos fragmentos de su alma, y eso es lo que vamos a desgranar hoy. La revista italiana, conocida por sus entrevistas en profundidad y su enfoque en las narrativas personales de las estrellas internacionales, ha logrado capturar la esencia de Demet Özdemir de una manera que rara vez vemos. Uno de los aspectos que más me llamó la atención, y que estoy seguro que a ustedes también, es la forma en que Demet habla de su infancia. Ella misma ha mencionado en varias ocasiones que no tuvo una infancia fácil, marcada por ciertas dificultades y traslados. Sin embargo, en esta entrevista, lo que ella resalta no es la adversidad, sino los pequeños tesoros que encontró en medio de ella. Habla de la importancia de su familia, de los momentos sencillos pero llenos de amor que compartía con sus hermanos, de los juegos en la calle, de esa inocencia que a veces damos por sentada. Es un recordatorio poderoso de que la felicidad no siempre está ligada a las posesiones materiales, sino a las conexiones humanas y a las experiencias compartidas. Ella menciona, por ejemplo, cómo recordaba con especial cariño las noches en que su madre les contaba cuentos antes de dormir, a pesar de que seguramente llegaba muy cansada del trabajo. Esos momentos de cercanía, de sentirse segura y amada, son los que, según Demet, forjaron su carácter y le dieron esa fortaleza que la caracteriza. Esta perspectiva sobre su infancia es fundamental. No minimiza las dificultades, sino que elige enfocarse en la resiliencia y en el amor que la rodeó. Imaginen crecer en un entorno que presenta desafíos, pero que a la vez te nutre con historias, con la calidez de una familia. Demet transmite que esos instantes, aparentemente pequeños, fueron pilares inamovibles en la construcción de su identidad. Son las raíces profundas que le permitieron florecer en el complejo mundo del espectáculo. La forma en que describe las noches de cuentos, con la voz cansada pero llena de ternura de su madre, pinta una imagen vívida de esa fortaleza intrínseca que se gesta en los momentos más íntimos del hogar. No son solo recuerdos, son cimientos emocionales. Y hablando de fortalezas, algo que resuena mucho en esta entrevista es la pasión que Demet siente por su profesión. Ella describe cómo desde muy joven soñaba con estar en un escenario, con contar historias, con dar vida a personajes. Y aunque el camino no fue lineal, cada obstáculo parece haberla impulsado a seguir adelante. Menciona su primera incursión en el mundo del baile, que fue su primer gran amor artístico, y cómo esa disciplina y esa conexión con su cuerpo y con la expresión la llevaron, finalmente, al mundo de la actuación. Es inspirador escucharla hablar de cómo, incluso en los momentos de duda o de dificultad para encontrar oportunidades, su sueño era tan fuerte que la mantenía enfocada. No habla de suerte sino de trabajo duro, de perseverancia y de una fe inquebrantable en su propio talento. La transición de la danza a la actuación es un hilo conductor fascinante en su narrativa. La disciplina, la memoria corporal, la capacidad de transmitir emociones sin palabras, todas estas habilidades desarrolladas en el baile sentaron las bases para su carrera actoral. Ella no ve estos pasos como meros incidentes del destino, sino como etapas lógicas en la consecución de su anhelo artístico. Es la validación de que las pasiones tempranas, cultivadas con dedicación, pueden abrir puertas inesperadas y llevarnos por caminos extraordinarios. Su relato desmitifica la idea de que el éxito llega de la noche a la mañana,
Más bien, subraya el valor del esfuerzo continuo y la creencia profunda en uno mismo, incluso cuando el camino se presenta incierto. Hay un recuerdo en particular que me pareció sumamente conmovedor. Demet relata la primera vez que vio una de sus series en televisión, y no me refiero a la primera vez que se vio a sí misma en un capítulo, sino a un momento muy específico. Ella cuenta que estaba en casa de unos amigos y de repente en una pantalla apareció ella. El detalle que la hizo especial es que en ese momento, ella no estaba viéndose como la actriz Demet Özdemir, sino como una niña más, como una persona cualquiera sentada en un sofá. Y en ese instante sintió una conexión muy profunda con el público, con la gente que estaba al otro lado de la pantalla, compartiendo esa experiencia. Fue un momento de humildad y de profunda gratitud, de darse cuenta del alcance de su trabajo y de la emoción que podía generar en las personas. Es ese tipo de humildad la que la hace tan cercana y admirada. Este momento es una gema en la entrevista. Revela una capa de su personalidad que trasciende la fama y el reconocimiento. La capacidad de despojarse de su identidad pública y reconectarse con la experiencia humana universal es un acto de profunda humildad. Ver su propio rostro en la pantalla, pero experimentándolo como lo haría cualquier espectador, demuestra una conexión auténtica con el propósito de su arte: entretener, conmover, inspirar. Es un recordatorio de que en el fondo, todos somos espectadores de la vida, compartiendo experiencias y emociones. Esta anécdota eleva su figura de estrella a la de una artista verdaderamente conectada con su audiencia. Además de los recuerdos familiares y profesionales, Demet también tuvo unas palabras muy bonitas sobre la amistad. Ella destaca la importancia de tener un círculo de amigos leales y de apoyo, personas que la conocen de verdad, que la celebran en sus éxitos y la sostienen en sus caídas. Menciona que sus amigos son su familia elegida, y que valora enormemente la sinceridad y la complicidad que comparte con ellos. En un mundo donde las apariencias a veces lo son todo, escuchar a una figura pública valorar tanto la autenticidad en las relaciones es realmente refrescante. Ella cuenta anécdotas muy divertidas de viajes y celebraciones con sus amigos, que demuestran esa camaradería y ese espíritu libre que tanto admiramos. La importancia de la familia elegida es un tema que resuena con fuerza. En la vorágine de la vida de una celebridad, donde los contactos a menudo pueden ser superficiales, la mención de amigos genuinos, que ofrecen apoyo incondicional, es un bálsamo. Demet subraya que estas relaciones son un pilar fundamental para su bienestar emocional. Las anécdotas de viajes y celebraciones, aunque no se detallen en exceso, sugieren una vida social rica en momentos de alegría compartida, que contrastan con la imagen a veces solitaria que se proyecta de las estrellas. Es la validación de que incluso en el pináculo del éxito, la conexión humana y el afecto verdadero son insustituibles. Otro tema recurrente en sus recuerdos es su relación con la naturaleza y los animales. Demet ha sido siempre una defensora de los animales, y en la entrevista, comparte cómo estos seres le han brindado consuelo y compañía en diferentes etapas de su vida. Describe momentos de conexión con la naturaleza que la recargan y la inspiran, desde paseos por el campo hasta simples momentos de contemplación. Es un recordatorio de que incluso en medio del ajetreo de la fama, es importante tener esos espacios de paz y de conexión con lo esencial. Ella habla de cómo a veces, cuando se siente abrumada por el trabajo o por la presión mediática, una simple caminata con su perro o un rato en un jardín le devuelven la perspectiva y la calma. Su amor por los animales y la naturaleza no es un simple detalle, sino una faceta integral de su ser. En un mundo cada vez más urbanizado y desconectado, su aprecio por el mundo natural y sus criaturas es un faro. Transmite que estos vínculos le ofrecen un ancla, un refugio ante las presiones de su profesión. Las descripciones de paseos por el campo y momentos de contemplación evocan una imagen de serenidad y un profundo respeto por el entorno. Estos son los momentos de recarga, los que le permiten procesar las experiencias y mantener un equilibrio saludable en su vida. Algo que también me fascinó fue cómo Demet aborda el tema del amor. Si bien no entra en detalles escandalosos, sí que menciona la importancia del amor en sus recuerdos, no solo el amor romántico, sino el amor en sus diversas formas. Habla de cómo el amor propio ha sido un viaje de aprendizaje, de aceptarse, de valorarse y de no depender de la validación externa. Y cómo el amor hacia los demás, en todas sus manifestaciones, es lo que da sentido a la vida. Es un mensaje muy poderoso y necesario, especialmente en una sociedad que a veces nos empuja a buscar la felicidad en el exterior en lugar de cultivar nuestro propio jardín interior.
La reflexión sobre el amor propio es especialmente relevante. En una industria que a menudo se basa en la validación externa, su énfasis en el amor propio como un viaje de autodescubrimiento y aceptación es un mensaje de empoderamiento. Demet comparte que no se trata de un destino, sino de un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Esta perspectiva la aleja de la idea de que la felicidad depende de la aprobación ajena, y la ancla en la fortaleza interior. Al expandir el concepto de amor a todas sus formas, incluyendo el amor hacia los demás, ofrece una visión holística de la importancia de las conexiones afectivas en la construcción de una vida plena y con significado. Y para ir cerrando esta pequeña ventana a la intimidad de Demet, quiero destacar una reflexión que me pareció especialmente profunda. Ella habla de cómo al recordar estos momentos, se da cuenta de que la vida es un cúmulo de instantes pequeños que sumados, construyen una trayectoria. No se trata solo de los grandes logros o de los momentos mediáticos, sino de esas pequeñas alegrías, de esas risas compartidas, de esos gestos de cariño, que son los que verdaderamente alimentan el alma. Es una invitación a todos nosotros a prestar más atención a esos momentos cotidianos, a atesorarlos y a vivirlos plenamente. Esta última reflexión es el broche de oro de la entrevista. Demet Özdemir, una estrella reconocida a nivel internacional, nos recuerda la esencia de la vida, los pequeños detalles. En un mundo que a menudo glorifica los hitos espectaculares, ella nos invita a mirar hacia adentro y hacia lo cotidiano. Los instantes de felicidad, los gestos de bondad, las conversaciones significativas, son la verdadera sustancia de una vida bien vivida. Esta invitación a la presencia y a la apreciación de los momentos efímeros es un regalo para todos los que la escuchamos. Nos anima a cultivar nuestra propia colección de recuerdos preciosos, hechos de las cosas simples pero profundamente significativas. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir para la revista italiana es un bálsamo para el alma. Nos muestra a una mujer talentosa, sí, pero sobre todo, a una persona con un corazón enorme que valora las cosas simples y verdaderas de la vida, la familia, la amistad, la pasión, la naturaleza y por supuesto el amor en todas sus formas. Nos recuerda que más allá de los focos y las cámaras, todos compartimos la misma humanidad, los mismos anhelos y las mismas necesidades de conexión y afecto. La profundidad de sus reflexiones, la sinceridad de sus recuerdos y la calidez de su personalidad brillan a través de cada palabra. Y hasta aquí nuestro recorrido por los recuerdos más preciados de Demet Özdemir. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta conexión tan especial con ella. Me encantaría saber qué les pareció, qué recuerdo les resonó más, o si ustedes también tienen momentos así de especiales que atesoran. Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren que sigamos explorando historias fascinantes como esta, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con todos sus amigos que también aman a Demet o al cine turco, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con muchas más sorpresas. Un abrazo enorme.